Bueno, pues vamos a cambiar el aceite de la caja de cambios. Y sí, para mí hay que cambiar el aceite de la caja de cambios para evitar averías, porque hacer un cambio del aceite es económico y una avería de la caja de cambios pues es bastante cara. Así que bueno, al final es como un cambio de aceite de motor, un tapón de llenado, otro de vaciado. Lo que pasa es que suelen ser llaves un poco especiales, así que bueno, las conseguimos y eso, simplemente vaciamos, dejamos que escurra todo bien y rellenamos. Para rellenar pues podemos usar una tipo bomba para meter el aceite, o bueno, yo directamente con un embudo y un tubo desde la parte de arriba he ido rellenándolo. Así que bueno, lo único que tenéis que mirar es la capacidad del aceite que tenéis que meter. De todas maneras, coincide con el nivel del tapón de llenado. Así que bueno, sería rellenarle hasta que empiece a salir un pelín y cerramos el tapón. Así que bueno, se puede ver la diferencia de color del aceite viejo al aceite nuevo. Podemos evitar averías no tanto por el aceite viejo, sino por falta de nivel.